Noticias. En las últimas 24 horas, al menos un centenar de palestinos han muerto debido a intensos bombardeos israelíes. Entre las víctimas se encuentran 40 personas que perdieron la vida en un ataque contra un edificio residencial en el norte de la Franja de Gaza. La situación en la Franja de Gaza continúa siendo crítica. En las últimas 24 horas se reportaron cerca de un centenar de palestinos fallecidos producto de los intensos ataques aéreos israelíes. Entre ellos, un bombardeo contra un edificio residencial al norte del enclave dejó a 40 personas muertas. Que Dios tenga misericordia de ellos. Todos fueron martirizados. Yo simplemente estaba sentado, riendo, bromeando y charlando con ellos en línea. De repente veo un dron y luego, de la nada, encuentro a mi hermana destrozada, sin que quede nada de ella. ¿Qué está pasando? Mientras tanto, en el sur del enclave, un ataque contra un vehículo de la ONG World Central Kitchen dejó 5 fallecidos, incluidos 3 contratistas locales de la organización. Este hecho llevó a la ONG a suspender sus operaciones humanitarias en el área. Nos rompe el corazón compartir que un vehículo que transportaba a colegas de World Central Kitchen fue alcanzado por un ataque aéreo israelí en Gaza. Nuestros corazones están con nuestros colegas y sus familias en este momento inimaginable. Hamas acusa al ejército israelí de estar usando armas prohibidas en su ofensiva en el norte de Gaza. Muchos residentes han quedado asombrados con las fuertes explosiones y acusan que los ataques han causado la evaporación de los cuerpos fallecidos. Anoche, alrededor de las 9, atacaron la casa de la familia Abu al-Hadi, lo que provocó unos 6 o 7 muertos, sin mencionar los números heridos. Dejaron caer lo que parecía un barril, causando daños en toda la zona. La explosión fue extremadamente poderosa, una de las más fuertes que jamás hayamos escuchado. Los bombardeos no pasan desapercibidos. Por lo mismo, el observador permanente del Estado de Palestina ante la oficina de la ONU en Ginebra hizo un llamado a los demás países a no dejar este tema de lado y actuar con rapidez para frenar los ataques contra su pueblo. La solidaridad de los pueblos de todo el mundo, de todas las naciones, de ciertos gobiernos, es muy importante ahora, especialmente en estos días difíciles que enfrentamos un genocidio televisado contra nuestro pueblo. La comunidad debe moverse, no solo hacer declaraciones y mostrar su solidaridad, lo cual se agradece mucho. Necesitamos y tenemos que detener este derramamiento de sangre. La situación en Gaza continúa siendo crítica. Con cientos de personas atrapadas bajo los escombros, los bombardeos aéreos israelíes no parecen terminar. Mientras tanto, miles de familias permanecen desplazadas, enfrentando la falta de alimentos, refugio y atención médica en medio de un escenario de devastación. La necesidad de un alto al fuego es cada vez más urgente para salvar vidas y aliviar el sufrimiento de un pueblo atrapado en el centro del conflicto. Mire lo siguiente, a 5 años del incendio que afectó a la Catedral de Notre Dame de París, se conocieron las primeras imágenes de su restauración por dentro. Cuando falta ya solo una semana para su reapertura, el presidente Emmanuel Macron participó de un recorrido por el monumento donde agradeció a quienes posibilitaron la reconstrucción. La sonrisa que hoy mostró el presidente Emmanuel Macron contrasta con su expresión de preocupación que vivió el 15 de abril de 2019, cuando vio estupefacto cómo parte de un icónico monumento de París, como la Catedral de Notre Dame, quedaba convertido en cenizas. Y el mismo día del incendio que amenazó con destruir más de 600 años de historia, Macron hizo una promesa a los franceses en cadena nacional. Vamos a reconstruir la Catedral de Notre Dame y será aún más hermosa. Quiero que esto se logre dentro de 5 años. Podemos hacerlo y nuevamente nos movilizaremos. 5 años y medio después, la promesa se cumplió. Cuando falta solo una semana para su reapertura, el presidente Macron recorrió la catedral casi terminada. Se trata de las primeras imágenes de Notre Dame por dentro. Lo que me parece impresionante es cada una de las piezas que ahí vemos. Es increíble. Entre arquitectos, maestros, pintores, arqueólogos y los donantes que aportaron para su financiamiento, más de 2.000 personas contribuyeron en la reconstrucción.
Gran parte de ellos estuvo invitado al recorrido junto a Macron, quien aprovechó de agradecer a todos aquellos que ayudaron a volver a levantar la catedral. Ustedes demostraron que este proyecto es una metáfora de la nación, que cada mujer, cada hombre es necesario. Y todos ustedes tuvieron un papel que quedó registrado, cumplieron una tarea. El proyecto costó cerca de 740 millones de dólares y fue financiado exclusivamente a través de donaciones. La reparación fue total, con la nave central restaurada al 100%. Se recuperó el color blanco de la piedra y la característica aguja diseñada por Viollet Leduc fue reconstruida de manera idéntica. Para eso se usaron las mismas herramientas y técnicas que se emplearon durante su construcción original en el año 1163. Como muestra esta imagen, esta estatua, al igual que la Catedral de Notre Dame, es un milagro. Las bóvedas se derrumbaron la noche del incendio. La estatua debería haber quedado pulverizada. Una reconstrucción que es motivo de orgullo para todo el país. Para los próximos días se espera la llegada de miles de turistas de todo el mundo para ver el renacer de una de las obras maestras del arte gótico, que el próximo 7 de diciembre volverá a abrir sus puertas. La policía británica investiga más de 111 casos de abuso sexual y violación atribuidos a Mohamed Al-Fayed, el fallecido multimillonario egipcio y ex suegro de Lady Di. Así lo reveló un documental de la BBC que asegura que Al-Fayed habría contado con al menos 5 cómplices para cometer los abusos. Ex suegro de Lady Di, todopoderoso dueño de los almacenes Harrods, el Hotel Ritz de París y el equipo de fútbol inglés Fulham. Así se recordaba hace un año al multimillonario egipcio Mohamed Al-Fayed, cuando murió a los 94 años. Pero hoy, a la luz de los últimos antecedentes, su nombre pasó a convertirse en sinónimo de delitos sexuales. Hoy puedo anunciar que la Policía Metropolitana lanzó una nueva investigación relacionada con los abusos de Mohamed Al-Fayed. En los últimos 2 meses hemos sido contactados por otras 90 víctimas que nos reportan presuntos abusos sexuales y violación. Un escándalo que se destapó en septiembre gracias a un documental de la BBC que reveló que 21 mujeres habrían sido víctimas de abuso sexual entre 1977 y 2014. Hoy la policía confirmó que la cifra de presuntas víctimas ascendió a 121. Bianca Gascoigne, hija del exfutbolista Paul Gascoigne, denuncia haber sido abusada por Al-Fayed cuando tenía 16 años, mientras era empleada de Harrods. Él siempre me apoyaba, me decía que estaba haciendo un buen trabajo. Se presentaba como una figura paterna, pero luego comenzó a tocarme, a inclinarse para darme un beso. Es muy difícil para mí hablar de esto, pero empezó a meter su lengua en mi boca. Pero no solo habría acosado a sus empleadas. Paul Barrell, quien fuera mayordomo de Lady Di, comentó que mientras la princesa era novia de su hijo Dodi Al-Fayed, recibió una propuesta indecente de parte de su suegro. Un día ella llegó y me contó algo alarmante. Él le dijo: quiero que te cases con mi hijo, porque en la tradición egipcia el padre va primero. Ella me miró y me dijo: ¿te puedes imaginar hacerle el amor a Yoda? Así lo llamaba ella, Yoda. La gran pregunta es cómo durante todos estos años Mohamed Al-Fayed pudo ocultar sus delitos. Se sospecha que actuó con al menos 5 cómplices, entre ellos el jefe de su equipo de seguridad y el ex jefe de seguridad de Harrods. Dentro de esta última compañía abrieron su propia investigación para ver si alguno de sus funcionarios pudo haber estado involucrado. Esto, en nuestra opinión, son abusos a una escala industrial. Esto solo pudo haber sido perpetrado por un sistema que permitió que ocurrieran los abusos. Por esto, este es el peor caso de abuso sexual corporativo de mujeres que el mundo ha conocido. Un escándalo que salpica incluso a la Policía Metropolitana, que también inició una investigación interna ante las sospechas de que Mohamed Al-Fayed habría tratado de ocultar pruebas y sobornar a miembros de la policía para evitar que lo investigaran.
A cualquiera que haya sufrido a manos de Mohamed Al-Fayed, sé que puede haber muchas razones por las que no se hayan sentido capaces de denunciar los crímenes cometidos, pero aquí estamos, listos para apoyarlas y garantizar que su voz sea escuchada. La Fiscalía Británica reconoció que años atrás rechazaron hasta en 2 ocasiones presentar cargos contra el multimillonario, al considerar que no había pruebas sólidas contra él. La investigación ahora se centra en la red que lo protegió, ante alguien que ya no está vivo para responder ante la justicia y que murió sin enfrentar cargos criminales.